Solo que no es un partido, son hordas de antis. ¿Anti qué? La verdad es que muchos ni saben. En todo caso, razones para rechazar un potencial gobierno que provenga del linaje de ese régimen dictatorial y corrupto es válido. Alberto Fujimori dio un autogolpe militar el 5 de abril de 1992. Sacó los tanques a las calles, metió soldados a las redacciones y fusiles en ristre obligaron a los diarios a titular solamente "cierran el Congreso". Ese era el titular aprobado por el gobierno, así de crudo. Aquí lo que le sucedió a Raúl Ferrero Costa, entonces decano del Colegio de Abogados de Lima. Más respeto, señor. Ya no hay nada, señor. Más respeto. Me acompañe. ¿Qué se ha caído usted? No se haga valiente, tampoco, señor. No se haga valiente. Suba, señor, suba. Suba, suba, ¿qué se ha caído usted? Y cuando el presidente de la Cámara de Senadores, Felipe Osterling, osó entrar a su casa, o sea, el Congreso de la República, le dijeron esto. Me pase, señor, me pase. Que venga un oficial. Por favor, señor. Yo exijo que venga un oficial. Disculpe usted, señor. Usted puede ser muy presidente de cualquier senado, no sé. Nosotros tenemos acá información y disposiciones del comando. Y acá nosotros respetamos a nuestro comando. Fujimori fue un dictador y sabemos que el poder absoluto también corrompe de manera absoluta. Ahí fue que empezamos a conocer al asesor estrella, el entonces intocable Doc Vladimiro Montesinos. En sociedad con Nicolás de Bari, Hermosa Ríos y el propio Alberto Fujimori tomaron el país y demolieron sus instituciones, corrompieron a los jueces, capturaron al Ministerio Público y compraron a los grandes medios con la sonriente complicidad de los más poderosos broadcasters del momento. Eso fue el Perú durante el gobierno de Fujimori, una mugre. Y para completar el desastre, 2 casos de ejecuciones extrajudiciales, La Cantuta y Barrios Altos, perpetrados por un comando de aniquilamiento paramilitar conocido como el Grupo Colina, terminaron manchando de sangre el gobierno del popular chino. Finalmente, fue tal el repudio que fue doblegado por las masas en la marcha de los 4 suyos, que pronto se convirtieron en los 4 míos para el Cholo y su gente de confianza. Yo no tengo nada que ocultar. Yo no me refugio en el Japón o en París. No, él se refugió en Estados Unidos. Pero ante la contundente carpeta fiscal, que contiene un caso sólido, y a pesar de los incansables esfuerzos por tratar de dilatar la justicia, el magistrado americano Thomas Hickson falló a favor de la extradición. El caso de Toledo es doblemente vergonzoso porque supuestamente había llegado para deshacer todo lo malo en lo que había degenerado el gobierno autoritario de Fujimori. Lejos de eso, intentó primero poner toda la maquinaria de la mafia montesinista a su servicio. ¿Recuerdan las movidas de César Almeida en inteligencia? La quiso pegar del DOC, pero terminó haciendo papelón. Y eso es lo que siempre nos ha pasado. No se endereza el rumbo, se tuerce más, como Toledo cuando iba al Melody. ¿Quién reemplazó a Fujimori? ¿Un cholo sano y sagrado? No, otro corrupto más. Alguien que se sirvió de la patria para enriquecerse mientras destruía la institucionalidad del país. Un pobre ladrón, encima mentiroso, descarado. Nunca en mi gobierno se recibió ninguna coima de ninguna empresa brasilera, de ninguna empresa. Este abuso incesante de nuestros gobernantes, sátrapas que ven el Estado como un botín y que usan el poder para abusar y enriquecerse, termina por traerse abajo la credibilidad en la democracia y socava los cimientos de nuestras libertades. Hoy es fácil para proyectos que se nutren del arte del engaño, como el de Perú Libre, señalar a toda la corrupción y culpar al sistema, cuando en el fondo ellos también están siendo investigados por actos de corrupción de igual magnitud. ¿Y los peruanos? Seguimos siendo engañados por la mafia de turno, esta vez disfrazada de sombrero y machete, con discurso antisistema, pero que en el fondo lo único que quiere es lo mismo que todos: dinero y poder. Volvamos al caso de Toledo. Jorge Barata, mandamás de la hipercorrupta Odebrecht en el Perú, reveló que en el 2004 acordó con Alejandro Toledo, a través de su jefe de seguridad, Abraham Danón, un soborno de más de $30 millones por la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Según declaró, a inicios de noviembre del 2004, se encontró
almorzó con el exmandatario en el Hotel Marriott de Copacabana, en Río de Janeiro. También participaron Joseph Maiman y otros 2 ex trabajadores del empresario para establecer cómo se pagarían las coimas, a través de una red de empresas offshore. Al final, el Cholo no llegó a cumplir todas las exigencias de los brasileños chuecos y les rebajó el soborno a 20 palos, nada más. Y cuando se demoraban en pagar lo estipulado, el expresidente peruano, tan digno él, les reclamaba así: oiga, barata, paga pues, carajo. ¿Se dan cuenta? ¿Nos merecemos estos gobernantes? Son un asco, todos, y se burlan de nosotros, se ríen en nuestras caras. Alejandro Toledo no es corrupto, porque tengo mi conciencia tranquila y limpia. Este pobre hombre va a terminar en la cárcel. ¿Este era el antídoto para la debacle fujimorista? ¿Qué es esto? Encima, con concha y pana, utilizó los dineros provenientes de los sobornos que entregó Odebrecht para comprarse una mansión en Casuarinas y una oficina de lujo frente al Yoki. Liquidó las hipotecas de su casa en Camacho y la de su casa de playa en Punta Sal. Puso de testaferro a su pobre suegra Eva Fernenbuch en una offshore llamada Ecoteva, en Costa Rica, donde llegaban, después de las sinuosas triangulaciones de su socio y amigo Joseph Maiman, los dineros provenientes de las coimas brasileñas. ¿Cómo lo sabemos? Porque Maiman así se lo ha dicho a los fiscales del equipo especial. Caso cerrado, ha explicado al detalle cuáles fueron las rutas del dinero y todo. Luego llegó alguien que es un artista, Alan García. Logró reinventarse después de su catastrófico primer gobierno y hacerse del triunfo en el año 2006. No nos vayamos a los escándalos de su primer gobierno para concentrarnos solo en las gestiones luego de la recuperación democrática tras la última dictadura fujimorista. En primer lugar está el famoso faenón protagonizado por Alberto Quimper y Rómulo León Alegría en el tristemente célebre caso de los petroaudios. Ahora, Alan es tan capo que al toque se abrió, liquidó el gabinete del Castillo y marcó distancia llamando ratas a los involucrados, pero las grabaciones quedarán para la historia. Hemos hecho un faenón, hermano. Pero no hay que olvidar que el asunto de los petroaudios concluyó en el Poder Judicial con todos los imputados absueltos en el 2016. Los jueces desecharon los audios como pruebas y luego otras evidencias, como los archivos de las computadoras incautadas. Ups, aquí no pasó nada. Pero la presión le cayó encima en el marco del caso Odebrecht. El 16 de abril del 2019 se ordenó la detención preliminar contra Alan García y otras 8 personas. Al expresidente se les indicó de ser la cabeza de una presunta organización criminal que entre el 2006 y 2011 buscó favorecer a Odebrecht con los proyectos del Metro de Lima y la Interoceánica Sur tramos 2 y 3. En esa línea se le señaló como presunto receptor de sobornos. La Fiscalía le atribuyó haber recibido $100.000 bajo la simulación de un contrato con el estudio Espínola y ser beneficiario de más de 4 millones a través de terceros. Entre estos, el exsecretario general de la presidencia, Luis Nava Guibert, y el expresidente de Petroperú, Miguel Atala. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. La trágica decisión que tomó el presidente Alan García aún genera impacto. Debido a que la justicia no puede procesar a un fallecido, el caso en su contra murió con él, para bien o para mal. Nunca habrá sentencia condenatoria contra Alan García. Después del gobierno de Alan II llegaron los aventureros de Palacio, la pareja presidencial, los inigualables Humala Heredia, protagonistas, para variar, de varios escándalos de corrupción en su gobierno, porque el Estado está para que los gobernantes se sirvan de él. Para empezar, de arranque, Odebrecht entregó $3 millones a campaña nacionalista del 2011. Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, confesó que dio el dinero en efectivo por encargo del Partido de los Trabajadores. El dinero sucio venía de una cuenta que tenían al servicio del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Le ordenó al propio Marcelo Odebrecht que le entregue la millonaria suma a los Humala para auspiciar su corrupto proyecto político socialista. Jorge Barata detalla en sus declaraciones a los fiscales que le entregó varios fajos a la propia Nadine Heredia en su departamento de Miraflores y que ella los colocaba diligentemente en un maletín. En sus agendas hay una anotación que dice así: Crepier, en paréntesis barbudos, 1 millón. Sí, Crepier es una marca muy conocida de maletines,
Qué curioso, ¿no? ¿Estarán asqueados de ver cómo nos han saqueado, gestión tras gestión, mentira tras mentira? Que eso que se ha mostrado en las páginas web no se condice con mi letra, es decir, no es mi letra. Y eso es lo que he querido decir cuando le puse a la periodista Rosa María que la verdad es mi letra, es decir, que yo me voy a defender con mi verdad, con mi letra. Nos mienten todos, no tienen reparos, son sus agendas, es su letra. Pero eso no fue todo. Hay una investigación contra la pareja presidencial por corrupción en el gasoducto sur peruano. A ver, para que entiendan cómo es que pagamos las consecuencias de todas estas porquerías los peruanos eventualmente. Hay quejas de que el gas de Camisea no llega a todos los peruanos, ¿no? ¿Por qué creen que es eso? Porque el proyecto colapsó, porque estaba manchado por la corrupción. La fiscal Giovanna Mori del equipo especial Bajato sostiene, Fiscalía considera a Nadine Heredia como líder de organización criminal en el caso Gasoducto Sur. Según la investigación, su rol fue establecer planes delictivos y comunicarle a los demás integrantes de la organización los objetivos trazados para favorecer a las empresas brasileñas en los concursos públicos. ¿Quién es uno de los colaboradores eficaces en este caso? José Graña Miró Quesada, que fue socio de Odebrecht en el proyecto del gasoducto. Entre otras cosas, declaró que Jorge Barata le había mencionado que Nadine Heredia se había comprometido a ayudarlos en la licitación debido al aporte de campaña que ellos habían hecho. Resultado, no hay red de distribución de gas para Camisea. Ahora todos reclaman que los peruanos no tenemos acceso al gas barato. Esas son las consecuencias directas de la corrupción. Todos padecemos tarde o temprano los efectos de la cutra. Aquí abrimos el círculo de vergüenza a aquellos que nunca terminan en la cárcel, a los millonarios que siempre eluden la justicia, por más embarrados que estén, como el caso de José Graña Miró Quesada. Revisemos otro caso en el que está también involucrado uno de los hombres de confianza de los Humala, el caso Club de la Construcción y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes. El Club de la Construcción era una mafia de poderosas empresas constructoras que se iban rotando las obras públicas que acordaban pagando coimas a los funcionarios de turno, como es el caso de Carlos Paredes. El enlace con los mafiosos del club era su hermano, Pepe Paredes, quien según testimonio de los colaboradores eficaces en este caso, se reunió con el propio presidente Humala en Palacio para acordar la entrega del 3% de cada obra adjudicada a las empresas de este nefasto club. El mismo colaborador aduce que se hicieron varios pagos en Palacio mismo. Estos se coordinaban con el personal de confianza del presidente y se entregaban en sobres de Manila. Eso no es libre mercado, eso es hacer trampa. El economista liberal Friedrich Hayek detalla que la libre competencia solo puede ser considerada como tal cuando las empresas actúan de manera honesta. Si los grandazos se coluden y generan una mafia para ganarlo todo y repartírselo solo entre ellos, no se crean las condiciones que benefician a los consumidores, sino que se generan sobrecostos, corrupción y obras mal hechas o sin terminar. Matan al sistema del que viven. Además de corruptos, son idiotas. Y ahora se preguntan, ¿por qué estamos así? Por su culpa. ¿Alguno de los miembros del Club de la Construcción está en la cárcel? Recordemos bien quiénes son. Se trata de Marco Antonio Aranda Toledo, de COSAPI, Nicolai Castillo, de la ex Graña y Montero, Rafael Granados, de ICSA, Jaime Eduardo Sánchez Bernal, de HH Casa, Franco Martín Burga Hurtado, de OAS, también Óscar Javier Rosas Villanueva, de Queiroz Galbao, Víctor Ricardo de la Flor Chávez, de Andrade Gutiérrez, y Norma Graciela Cepelli, de Mota en Gil. Todos investigados por los delitos de tráfico de influencias y asociación ilícita para delinquir. El caso lo tiene hace mucho tiempo el fiscal Germán Juárez Atoche. ¿Cuáles son los resultados? La verdad es que pasan los años y no vemos ningún impacto. Estamos esperando que alguien termine en la cárcel con todas estas pruebas. Entendemos que son casos complejos, pero tienen que acusar y llevar a juicio a esta gente que ha destruido el país. Estamos así por ellos, por su insaciable y angurrienta sed de poder que ha causado desconfianza en el sistema de libre competencia democrático y ha pavimentado el camino para que los radicales tomen el control del gobierno y ahora busquen cambiar las reglas de juego. Por la ambición absurda de unos pocos podemos perderlo todo. Esa es la gran lección aquí.
¿O creen ustedes que si el sistema de libre competencia hubiera sido honrado, estaríamos así? No, la competencia genera mejora en la oferta y los precios se van acomodando, así logrando depurar los servicios. Si haces trampa, como los delincuentes del Club de la Construcción, eso no existe. Se hacen contratos lesivos para el país y van matando lentamente a su competencia, pero no porque lo hagan mejor y más barato, que es la idea del libre mercado, sino porque ganan con trampa. Los empresarios corruptos hacen más daño a la democracia que el comunismo. La libertad se tiene que ejercer con responsabilidad. Gran parte de esa responsabilidad se tiene que dar precisamente afrontando de manera honesta los negocios que se hacen. La corrupción no forma parte de la ley de oferta y demanda. La trampa destruye ese proceso y de hecho ya se hizo un daño del que difícilmente nos podremos recuperar. Después de Ollanta Humala llegó el iluso PPK. Ganó raspando y al final el supuesto gobierno de lujo terminó igual que todos los demás. Kuczynski, con su cara de cojudo, era un vivazo. Si él mismo había participado en el proceso de adjudicación de la interoceánica corrupta de Toledo y no pasó nada. Finalmente, sus sofisticados conceptos financieros de puerta giratoria le pasaron factura. Kuczynski recibió $3 millones de Odebrecht a través de First Capital y Westfield. Así es, estas dos empresas vinculadas al expresidente Kuczynski transfirieron 3 millones a sus cuentas a través del BCP. El dinero llegó de Odebrecht. Mientras que el expresidente PPK se desempeñaba como ministro, una empresa suya, dirigida por Gerardo Sepúlveda, asesoraba a Odebrecht para el proyecto de irrigación Olmos. Lo peor de PPK es que para él esto no estaba mal. Su escala de valores estaba tan desconfigurada que creía que sus empresas en el ámbito privado podían hacerle el diseño financiero a un proyecto que finalmente él mismo iba a aprobar y encima cobraba el bono de éxito. ¿Qué hizo para salvarse? Pactó con Kenji, el indulto Alberto Fujimori, a cambio de que divida la bancada y no lo vaquen. No contaba con la astucia de Moisés La Mano Sas Mamani, que grabó todo con su reloj de espía y lo hundió. ¿Qué vino después? ¿Un provinciano humilde y trabajador llamado Martín Vizcarra? Engañados. Sí, otra vez. Ya cansa, ¿no? Había gestado todo, se tumbó al viejo, era más siniestro que todos, frío, por eso le dicen el lagarto. Mensajes de WhatsApp entre Hernández y Vizcarra muestran participación en la vacancia de Kuczynski. Todos se meten puñal, se traicionan, se acomodan. Nuestros gobernantes, todos corruptos, mentirosos, ni uno se salva. ¿Cómo no va a claudicar la democracia así? Era cuestión de tiempo hasta que un movimiento radical entre al poder. Estaba cantado. Tanto abuso tiene un costo, tiene un límite. Encima, personajes nefastos para nuestro país, como el lagarto, blandían la bandera de la lucha contra la corrupción. ¿Cómo terminó eso? Piden prisión preventiva para Martín Vizcarra. Los presuntos sobornos de 2.300.000 soles de las empresas Obrainsa e Ixa le pasan la factura. Encima, mentiroso, se vacunó a espaldas de la población 2 veces. No tiene sangre en la cara. Esos son los que nos gobiernan. Un asco. Es la primera vez que me estoy vacunando. Lo de octubre del año pasado fue un ensayo clínico de etapa fase 3. Eso no fue vacuna. Bueno, gracias a Dios que hoy está en el poder el partido de un humilde campesino, un hombre que labra la tierra, un profesor decente. Ay, por el amor de Dios. Vladimir Cerrón, la Fiscalía lo señala como cabecilla de los dinámicos del centro. Tesis principal, magistrada anticorrupción Vanessa Díaz sostiene que el exgobernador de Junín y fundador de Perú Libre era el cabecilla de la red y Arturo Cárdenas su enlace con el presunto grupo criminal. Cerrón es investigado en este caso por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Sin embargo, el pedido de prisión preventiva no lo incluye a él. Qué curioso, ¿no? Qué suerte. No todos son considerados así por el Ministerio Público. No obstante, la Fiscalía sostiene que los dinámicos del centro tenían un proyecto criminal con la finalidad de generar fondos ilícitos a partir de la comisión de delitos contra la administración pública. Ese dinero sucio tenía como destino la organización política Perú Libre. Eso es lo que nos gobierna hoy.
La corrupción está presente y va de la mano con cada uno de los proyectos políticos que entran al poder, sean de izquierda o de derecha indistintamente. La gran pregunta que debemos hacernos los peruanos es: ¿hasta cuándo nos vamos a dejar arrastrar a la miseria por los oportunistas de turno? Y ahora vamos con este